Dijimos cuando comenzamos a estudiar el libro de Efesios, el capítulo 3, cuando comenzamos a estudiar el capítulo 3, vimos allí el versículo 1, que dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y dijimos que este comienzo, este versículo 1, va pegado al versículo 14, en donde Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dijimos ese día, en medio entre versículo 2 y versículo 3, es como que el apóstol hace un paréntesis de esa oración. Está comenzando a orar y se acuerda de que necesita recalcar algunas cosas a los hermanos en Éfeso. Y entonces va a recordarles acerca de la gracia del Señor y acerca de ese misterio que había estado por los siglos escondidos. De la gracia que el Señor tuvo para con los efesios y para con Él, salvándolos, rescatándolos, sacándolos de esa muerte eterna y dándoles vida, y de que por esa gracia formó la iglesia, un cuerpo, una familia, un edificio, dice Pablo, que lo formamos entre judíos y gentiles. Ya no es más solamente con el pueblo de Israel, ya no es más el trato del Señor ya solamente con el pueblo de Israel. Ahora esto fue abierto a todos nosotros. Y eso fue lo que Pablo dijo entre versículos 2 y versículo 13. Volvió a recalcar, volvió a decirles: esto es lo que deben recordar, esto es lo que deben tener en cuenta. Y ahora Pablo va a seguir con esa oración. Pablo va a seguir con esa oración. Entonces, versículo 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia de los cielos, en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que os pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre Celestial, que podemos una vez más abrir tu palabra, que podemos una vez más estudiar en ella, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Rogamos que nos des sabiduría, Señor, no solamente para aprender, sino también para poner en práctica todo lo que tú nos quieres enseñar en este día. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y quería enfocarme empezando con versículo 14 acerca de lo que Pablo va a hacer en este momento, que es la oración. Ahora, ¿qué podemos aprender de la oración? ¿No es cierto? Porque los que ya tenemos muchos años de cristianos, creo que sabemos todos acerca de la oración. Sabemos cuándo tenemos que orar, cómo tenemos que orar, a quién tenemos que orar, por qué tenemos que orar. Pero siempre
todo lo que sabemos y todo lo que conocemos, es bueno recordarlo, es bueno repasarlo, es bueno volver a ver qué es lo que el Señor nos dice acerca de la oración. Por eso vamos a ver 4 aspectos de la oración, 4 aspectos de la oración. Lo primero que vemos y que encontramos en la palabra de Dios es que la oración es una ordenanza para el creyente. La oración es una ordenanza para el creyente. Y seguramente el primer pasaje que se nos viene a la mente cuando hablamos de oración y de la necesidad de orar es 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Ese lo conocemos todos, es un pasaje cortito que todos debemos recordar, que todos debemos saber. Ese orad sin cesar es una ordenanza de Pablo para los cristianos. Tenemos que orar en todo momento, en todo lugar. Tenemos que estar continuamente conectados a Dios en oración. Efesios 18 y 19, que vamos a estudiar en un par de meses, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. A veces estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para orar. A veces estamos tan ocupados que no podemos pensar en pedir a Dios que nos bendiga o que nos utilice. El Señor nos manda a orar, el Señor nos manda a llegar siempre a Él en oración. Acá mismo, Pablo les dice a los hermanos que Él va a arrodillarse delante del Señor para orar. Venía hablándoles acerca de cómo es la vida cristiana, de lo que el Señor hizo por nosotros, de esas bendiciones con las que Él nos bendijo espiritualmente. Y ahora Pablo les dice: voy a orar por ustedes, voy a orar por ustedes. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Pero nosotros estamos ahí, cara a cara con el enemigo, cara a cara con el pecado, y nos olvidamos de que tenemos a alguien poderoso para ayudarnos, alguien que es fiel, alguien que nos quiere acompañar y ayudar en cada momento. Necesitamos orar. Necesitamos orar. El mandato del Señor es que oremos. Santiago dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Santiago 5:13. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. Menos mal que nosotros vivimos en un momento de la historia en la que no tenemos ningún problema, en la que no tenemos aflicciones, en la que no tenemos tentaciones que nos acosan constantemente. Gracias al Señor que ninguno de nosotros tiene que pasar por cosas que otros cristianos pasan.
entonces no necesito tanto de la oración. No necesito tanto de estar tanto tiempo en comunión con Dios por medio de la oración. Ayer estábamos en casa, yo estaba estudiando un poco y después tuve que ir hasta el negocio donde trabaja Nelson por algunas cosas. Y Ali estaba arreglando algo en casa, una habitación que tenemos, y estaba sacando cosas y poniendo y limpiando. Y en un momento dice, bueno, ya preparé la comida, vamos a comer. Y cuando nos dimos cuenta eran las 3:30 de la tarde. Claro, estábamos muy ocupados. Estábamos cada uno de nosotros haciendo cosas que necesitábamos hacer. Y cuando nos quisimos dar cuenta de la hora en que estábamos comiendo, eran las 3:30 de la tarde. A veces nos pasa así con el Señor. Estoy tan afligido porque no tengo trabajo que salgo a buscar trabajo, pero no tengo tiempo para orar. O tengo que rendir un examen y entonces tengo que estudiar. Y por supuesto es lo que el Señor quiere que hagas, ¿eh? Si querés rendir bien, tenés que estudiar, si no, no vas a poder rendir bien. Pero estás tan ocupado en estudiar que no tenés tiempo para pedir al Señor que te dé sabiduría, pedir al Señor que obre en tu vida para darte entendimiento y para hacerte acordar de todo lo que tenés que acordarte. A veces viene el tentador a nosotros y estamos tan ocupados tratando de esquivar ese pecado que no nos acordamos que tenemos que ir a nuestro Señor en oración. Velad y orad, Mateo 26, 41. Velad y orad, le dijo el Señor a los discípulos, y nos dice también a nosotros. A veces no tenemos el tiempo porque nos levantamos muy temprano para ir a trabajar o para ir a estudiar o para hacer distintas cosas. O volvemos a la noche muy cansados de todo el trajín del día y no tenemos tiempo para orar. A veces sentarse a orar, arrodillarse a orar, es como una pérdida de tiempo. Necesitamos orar. Necesitamos orar. El Señor nos habla a través de su palabra. Por medio de su palabra nosotros sabemos todo lo que el Señor quiere de nosotros. Pero necesitamos orar. Necesitamos orar porque es nuestra comunicación con el Padre. ¿Cuánto tiempo podés pasar en tu casa sin hablar con tu papá, con tu mamá, con tu hermano? ¿Cuánto tiempo podés pasar sin hablar con alguien cercano a vos? Él es tu Padre. Él es nuestro Padre. Necesitamos orar. Necesitamos orar. El Señor Jesucristo le dijo también a sus discípulos: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Él no le dijo, si tienen tiempo pidan, si tienen necesidad pidan. Él les dijo, pedid, pedid.
Y eso lo dice en Mateo 7:7 y en Mateo 21:22 les dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Y siempre recuerdo una anécdota muy linda que me pasó, hacía poco que era creyente. Estábamos en una reunión de oración y el papá de Javier Ojeda pidió que oremos porque se había roto el tanque de su casa, el tanque de agua de su casa, y no sabía bien cómo arreglarlo. Y oramos por eso. Y 2 semanas después, en la reunión de oración, él agradeció, porque encontró a uno que había sido su compañero de trabajo y le comentó la situación que estaba pasando y él le dijo cómo arreglarlo y lo arreglaron. Y uno podría decir, qué bueno que encontró a ese muchacho, a ese hombre. Pero yo no dudo de que el Señor fue quien mandó a ese hombre. Yo no dudo que fue el Señor quien hizo que ese hombre supiese cómo arreglar ese tanque de agua. A veces nos pasan cosas y tenemos tanto temor o tenemos tanta angustia que nos olvidamos de orar a nuestro Señor. Los hombres tenemos la tendencia de, y digo los hombres porque en general es así, de que si se rompe algo yo lo arreglo. Entonces, si yo lo puedo arreglar, ¿para qué voy a orar al Señor? Es como el que le duele la cabeza y en vez de ir al médico se toma una aspirina. Eso es lo que hacemos. En vez de pedir a nuestro Padre Celestial, en vez de pedir a nuestro Señor, buscamos solucionar nosotros mismos las cosas que nos están pasando. Pero fíjense en lo que les dice el Señor Jesucristo en Juan 16:24. Él dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Nada recibieron porque no pidieron, les dice el Señor. Lo primero que tenemos que saber acerca de la oración es que es un mandato del Señor. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Necesitamos orar. Y después vamos a ver acerca de las actitudes, pero no necesitas estar encerrado en tu casa, en tu habitación o en tu lugar donde orás para orar al Señor. Pero sí necesitas orar. En cualquier lugar, en cualquier momento. Necesitamos orar. Hay una película muy linda que ahora no me acuerdo cómo se llama, una película cristiana, en la que hay una señora que en su casa tiene un lugar que antes era como un placar, que ella utiliza para meterse ahí a orar, para que nadie le moleste, para que nadie interrumpa sus oraciones. Y quizás vos no tenés un lugar así en tu casa. Bueno, apagá tu teléfono, apagá la televisión, apagá la radio y dedicá tiempo a orar. Dedicá tiempo a orar. El Señor nos manda a orar. Lo segundo que vemos acerca de la oración
es que la oración debe hacerse a toda hora. Hablaba la otra vez con un hermano y me decía que tiene un problema que a veces se despierta a la noche. O sea, se despierta por distintas razones, Y entonces me decía, me pongo a leer la Biblia y me pongo a orar. Y sí, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Por supuesto, si te vas a ir a trabajar, si te vas a ir a estudiar, si vas a hacer las cosas de la casa, o si simplemente vas a salir a hacer los mandados, orá. Orá a la mañana, pedí al Señor su bendición. Marcos 1:35 nos dice, levantándose de mañana, el Señor Jesucristo, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y allí oraba. Muy de mañana, estando todavía oscuro. El salmista dice en el Salmo 5, de mañana oirás mi voz. Antes de empezar tus actividades, antes de empezar a hacer cualquier otra cosa, orá, pedí al Señor su guía, pedí al Señor su bendición sobre ese día. Agradecé al Señor porque es un día más de vida que te está dando. Siempre cuando vamos a salir con el auto, sobre todo cuando vamos a hacer un viaje largo, oramos, pedimos al Señor que nos cuide en la ruta, que nos cuide durante el camino, que cuide el auto, que nos cuide a nosotros. ¿Por qué no hacerlo cuando tengo que simplemente ir a 2 cuadras a comprar? Sabemos que hoy en día los peligros están a la orden del día. ¿Por qué entonces no orar por la protección del Señor? ¿Por qué entonces no orar por sabiduría? A la mañana, temprano. Orá. Orá por los demás hermanos. Orá por aquellos que sabés que tienen que hacer algún trámite o que tienen que buscar un trabajo o que tienen que estudiar por alguna cosa. De mañana, dice, estando aún muy oscuro. Pero el Señor Jesucristo no solamente oraba a la mañana, Él oraba a la tarde también. Mateo 6, 46 y 47 dice, y después que lo hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Era la tarde, ya había estado con la gente, había alimentado a la multitud. Les dijo a los discípulos, vayan del otro lado, yo voy a ir más tarde. Y él se quedó orando. Él estaba orando. Seguramente estaba orando por esa multitud que le había oído. Seguramente estaba orando por sus discípulos que estaban cruzando el mar por el medio del mar en una barca. Él sabía que iba a venir una tempestad allí. Y él estaba orando. Él estaba orando. Él estaba pidiendo al Padre. Él estaba intercediendo. Necesitamos orar. Necesitamos orar. A la mañana, a la tarde. El Señor Jesucristo también oró por la noche. Lucas 6:12. En aquellos días, Él fue al monte a orar
y pasó la noche orando a Dios. Y pasó la noche orando a Dios. Ya estaba cerca el tiempo de su sacrificio. Ya estaba cerca el tiempo de la condena que él tenía que pagar por nosotros. Y él estuvo toda la noche orando. Él estuvo toda la noche orando. ¿Cuánto hace que no pasás media hora orando? Él oró toda la noche. Seguramente si me propongo orar toda la noche, después de media hora me voy a quedar dormido. Claro, porque trabajo, estudio, hay que hacer cosas en la casa, hay que cuidar a las nietas. Entonces, cuando llega el tiempo de estar a solas con mi Señor, me quedo dormido. Porque el Señor Jesucristo no tenía ninguna de esas ocupaciones. Él no tenía ninguna de esas aflicciones. Él se subía a su auto e iba para donde quería. No tenía que renegar con la gente. No tenía que estar pensando en que dentro de muy poco voy a ser crucificado. No tenía que pensar en que sus discípulos iban a traicionarle, iban a negarlo. Toda esa carga tenía el Señor encima de sus hombros y él pasó toda la noche orando, toda la noche orando. Me acuerdo en la primera iglesia donde yo iba hubo un momento en el que estábamos pasando por una crisis bastante grande en la iglesia. Entonces el pastor nos pidió a los diáconos que nos juntemos para orar. Y pasábamos horas orando. Pasábamos horas pidiendo a nuestro Señor su bendición y sabiduría. Y el Señor bendijo. Y el Señor nos ayudó. Me acuerdo cuando un pastor de esa iglesia le diagnosticaron cáncer. Un muchacho muy joven. Y entonces el pastor le impuso las manos y lo sanó. No. La iglesia entera estaba orando. Estábamos todos unidos orando por él. Y el Señor lo bendijo. El Señor lo bendijo, él fue curado de ese cáncer. ¿Y siempre va a pasar así? No, no siempre va a pasar así. Sabemos que es acorde a la voluntad del Señor. Pero el Señor quiere que nosotros vayamos a Él en oración. Se te rompieron las únicas zapatillas que tenés. Orá al Señor, pedile sabiduría. Rogá al Señor por tu necesidad. Oramos y oramos por salvación de almas. ¿Cuánto tiempo pasamos orando por salvación de almas? Cuando terminamos la reunión acá y después ya en la semana me olvido. Ya no oro por eso. Oramos por nuestros hermanos que tienen alguna dificultad con enfermedades. Oramos por hermanos que sabemos que tienen necesidad. Pero oramos cuando nos manda un mensajito y nos dice, acordate de mí en oración, por favor. No.
Tenemos que orar. Tenemos que orar todo el tiempo. El Señor Jesucristo oró a la mañana, oró a la tarde y oró toda la noche. El salmista dice en el Salmo 55, versículo 17, tarde, mañana y mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Tarde y mañana y a mediodía. Todo el tiempo. Orando. Constantemente orando. Para que el Señor obre. Para que el Señor trabaje en nosotros y a través de nosotros. Porque quizás cuando estás orando te acordás de que tenés algo que podés ofrendar a alguien, que sabés que tiene esa necesidad. Porque sabés que estás orando y te acordás que podés ayudar a ese hermano o a esa hermana a hacer tal o cual cosa en su casa. Porque solo no lo puede hacer. Y así con cada área de tu vida, así con cada área de la vida. Pero oremos a la mañana, oremos al mediodía, oremos a la tarde, oremos a la noche. Necesitamos orar. La oración debe hacerse a toda hora, en cualquier sitio, en cualquier lugar. Si estás en el colectivo, si estás en el tren, si estás en el auto manejando, si estás en tu casa, orá. Orá. Conozco a algunos que oran solamente por los alimentos. Y algunos que ni siquiera oran por los alimentos. Como cristianos necesitamos orar. Es nuestra forma de comunicarnos con el Padre, es nuestra forma de hacer saber al Padre, aunque Él conoce todas las cosas. Es nuestra forma de hacer saber al Padre cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras angustias, cuáles son nuestras aflicciones. De hacer saber al Padre qué es lo que me está pasando en este momento. Y lo podemos hacer en cualquier momento. Como dije la otra vez, el velo del templo se rasgó el día que el Señor Jesucristo estaba allí clavado en la cruz del Calvario. Y desde ese día, dice el autor de Hebreos, que tenemos entrada al lugar santísimo. No como el sumo sacerdote, una vez al año. En cualquier momento, en cualquier lugar que estés, sea la situación que sea que estás pasando. Orá, orá. Orá por los hermanos, orá por la iglesia, orá por vos mismo. Orá por aquellos que no tienen a Cristo como Salvador. Siempre podemos hacernos un tiempo para orar. Siempre debemos hacernos un tiempo para orar. Lo tercero, la tercera actitud que vemos en cuanto a la oración. Y esto va muy pegado a lo que Pablo dice acá en versículo 14, porque es ¿cómo tengo que orar? ¿En qué posición tengo que orar? Pablo dice acá, por esta causa doblo mis rodillas. Doblo mis rodillas. Ahora es interesante porque Israel, el pueblo de Israel normalmente no se arrodillaba para orar. Oraban de pie. Oraban de pie. Sí, había otras formas que ahora los vamos a ver, pero mayormente oraban de pie. Pero Pablo dice acá que él se arrodilló y saben que en Hechos 9:40,
Cuando Dorcas murió, dice, entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas. Pedro se puso de rodillas y oró y Dorcas resucitó. Ahora no vamos a arrodillarnos delante de un cajón y la persona que esté allí va a resucitar. Ojalá fuese, pero mayormente no va a pasar en este tiempo así. Aparte, él era un apóstol. Pero necesitamos orar. Y al hablar acá de que estaba de rodillas, no habla de que estaba, o sea, acá sí literalmente ellos se arrodillaron. Pero cuando habla de que tenemos que arrodillarnos, habla de nuestra actitud. Habla de nuestro corazón. Vos podés orar en la posición que quieras. Vos podés orar de pie. Lucas nos cuenta en Lucas capítulo 11, versículo 8 en adelante, dice, el fariseo puesto de pie oraba consigo mismo de esta manera. Y nos cuenta cómo ora. Pero él estaba puesto de pie. Y este era un fariseo, pero ellos oraban de pie. Ellos estaban de pie. Vos podés orar de pie, no hay ningún problema. Porque no es la posición, es la actitud de tu corazón. Es como vos te presentás delante del Señor. En Primera de Reyes, que si pueden después, léanlo. Primera de Reyes, ya les digo, si lo tengo anotado. Bien, no anoté el capítulo, pero el rey Salomón está orando y está orando de pie. Después les comparto cuál es el capítulo. Él está agradeciendo porque está terminando el templo. Y está todo el pueblo con él y están ya terminando el templo y él ora. Y ora de pie. No hay ningún problema si oras de pie. En Éxodo 4:31 dice, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, que habían visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Se inclinaron y adoraron. Ellos estaban inclinados para orar al Señor. Y también se nos enseña, y tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 26, versículo 29, que dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú quieres. Con su rostro en tierra. Él estaba completamente inclinado, su cara entre sus rodillas o su cara pegada al piso, orando, pidiendo. Y lo vemos a través de todo el Antiguo Testamento cuando oraban por algo en especial. Creo que lo más recordado puede ser
al rey David orando por su hijo con Betsabé. Él estaba allí, tirado en tierra, orando, clamando al Señor, y dice que se vestían de cilicio, que eran ropas especiales que ellos usaban, que eran como de alpillera o algo así. Y tiraban cenizas, y tiraban polvo al cielo, clamando al Señor, pidiendo al Señor. Si podés arrodillarte, arrodillate y orá. Pero algunos de nosotros, si nos arrodillamos, después tiene que venir el resto de la familia para ayudarnos a levantarnos. Lo que el Señor quiere es que vos te arrodilles en tu corazón delante de Él. Que tu corazón demuestre la actitud que vos tenés de reverencia hacia nuestro Señor. Podés orar de pie, podés orar arrodillado, podés orar inclinado, podés orar con tu rostro en tierra. Podés orar en la posición que vos quieras. Podés orar estando acostado, porque si te mandan a hacer reposo y tenés que estar en una camilla por mucho tiempo, ¿qué vas a hacer? ¿No vas a orar porque no puedo ponerme de pie o porque no puedo arrodillarme? No, allí, en donde estás. Pero también un consejo, porque yo decía hace un rato y es verdad, si yo me pongo a orar a la noche, después de terminar un día en el que estoy muy cansado, en el que he hecho un montón de actividades y un montón de cosas, y algunos que estudian o que trabajan por ahí tienen que viajar 2 horas de ida y 2 horas de vuelta hacia su trabajo o hacia su lugar de estudio, y eso cansa mucho también. Entonces, si sabés que te vas a acostar y nunca vas a terminar de decir amén, no te acuestes. Si te vas a arrodillar y sabes que por el dolor de tus rodillas no vas a poder estar concentrado en orar, no te arrodilles. Busca la posición en la que estés más cómodo para guiarte al Señor. La posición en la que puedas decir todo lo que tenés que decir a nuestro Señor. Orar por todo lo que tenés que orar. Mayormente estamos acostumbrados a orar sentados. Y está bien. Pero si sabes que sentado vas a distraerte, si sabes que sentado vas a dormirte, no lo hagas. No lo hagas. Busca otra posición. Si estás muy cansado, si tenés sueño, quédate de pie. Pues de esa manera sabes que no te vas a dormir o no vas a poder dormirte. Si sabes que si cerrás tus ojos y lo más probable es que te gane el cansancio, búscate un lugar solo, donde no tengas distracciones y orá con tus ojos abiertos. Pero orá, porque es lo que el Señor quiere de nosotros. Pablo comienza a orar por estos hermanos. Pablo comienza a orar por los hermanos en Éfeso y ora también por nosotros y nos da ese ejemplo. Y el cuarto aspecto que tenemos de la oración, o que vamos a ver hoy de la oración, es el ejemplo de hombres y mujeres que oraron grandes oraciones de fe. Hombres y mujeres que oraron grandes oraciones de fe.
Moisés oró cada vez que tenía que ir delante del faraón. Moisés oró cuando se encontraron entre el pueblo de Egipto y el mar. Moisés oró cuando cruzaron el mar. Oró en el desierto pidiendo sabiduría. Oró en el desierto por aquellos que estaban tratando de ir en contra de la voluntad del Señor. Moisés es un gran ejemplo de oración. Ana en 1 Samuel capítulo 1. ¡Qué fe que tenía esa mujer! Ella no podía tener hijos. Sin embargo, fue al Señor a orar, a pedir un hijo, a pedir lo que no podía tener. Y el Señor se lo concedió. El Señor se lo dio. Ana tiene que ser un ejemplo para todos nosotros, de que hay cosas que para nosotros son imposibles, que para nosotros son inalcanzables, pero tenemos que orar, necesitamos orar. No le pedí permiso, pero voy a compartir algo acerca de una hermana de acá de la iglesia. Igual no van a darse cuenta de quién estoy hablando. Ella vino hace un par de años de Perú. Vino para estudiar medicina acá. Y había empezado a estudiar medicina. Y en un momento dijo, parece que no voy a poder. Parece que no voy a poder. Y estuvimos orando, ¿se acuerdan? Hace poquito cuando compartí que Matías se tenía que operar, Matías que está viniendo a la iglesia, y después dije, y mi yerno Matías también se tiene que operar. Entonces, creo que dije en ese momento que Matías se operaba de hernia y el otro Matías le iban a sacar la tiroide. Y yo iba para el fondo y ella venía para este lado y me agarró y me dio una clase de medicina. Le dije, bueno, ahora explícame qué es lo que dijiste. Y eso es una bendición. ¿Por qué? Porque estuvimos orando por ella. Porque ella misma estaba orando por eso. Porque si hubiese pensado en aquel primer momento cuando dijo, no me dan los tiempos, no me da la cabeza, no voy a poder seguir. Si hubiese bajado los brazos, no estaría ya pasando a segundo año. Necesitamos orar. Hay cosas que para nosotros parece que son inalcanzables, que son imposibles. Oremos por esas cosas. Por supuesto, tenés que saber que a veces el Señor dice que no. Pero necesitamos orar. Tenemos que tomar el ejemplo de estos hombres y mujeres que oraron. David, Daniel, Salomón, Isaías, el mismo apóstol Pablo, orando, grandes oraciones de fe, pidiendo, rogando protección del Señor, rogando sabiduría del Señor. Y el mismo Señor Jesucristo, cuando oró en capítulo 17 de Juan, y le dice al Padre que rogaba que no los guarde del mal ni del mundo, que nos guarde del mal y del mundo. No solamente a sus discípulos. Él dijo que a los que habrían de creer, ahí estás vos y ahí estoy yo.
El Señor intercediendo por vos y por mí, pidiendo al Padre que nos guarde, que nos cuide, que nos sostenga. Necesitamos orar, necesitamos pasar más tiempo en oración. Individualmente, yo personalmente necesito orar. Necesitas orar con tu familia. Necesitas juntarte con otros hermanos y orar. Si sabes que yo estoy enfermo, puedes decirme, voy a tu casa y oramos juntos. Si sabes que estoy sin trabajo y que necesito conseguir un trabajo, y vos no sabés de algún trabajo, pero podés decirme, voy a tu casa, oramos juntos, nos encontramos en la iglesia y oramos. Si sabés que tengo algún deseo de algo que quiero fervientemente, que anhelo fervientemente, acércate a mí y decime, voy a orar con vos. Quiero que oremos juntos. Y yo digo conmigo, hacelo con cualquiera de los hermanos. Oramos sobre todo cuando hay alguien que está enfermo, ¿no es cierto? Y siempre pedimos. Y siempre que lo sé, lo compartimos desde acá adelante. Para que todos sepan, no los compartimos en el pedido, en el WhatsApp de la iglesia, para que todos estemos orando. Bueno, orá. Cuando te mandamos un WhatsApp, no es simplemente para que le pongas las dos marquitas celestes de que lo viste. Es para que ores. Es para que estemos orando. En Hechos Pedro estaba preso y la iglesia estaba toda junta orando. En la medida de que puedas, vení los miércoles a la reunión de oración. Vení los miércoles a la reunión de oración. Más allá de ser un tiempo en el que compartimos, es un tiempo en el que oramos juntos. Y necesitamos hacerlo como iglesia. Y yo sé, a veces el trabajo, el estudio, el viaje y esto y lo otro, por ahí no podés. Pero en la medida que puedas, juntate con la iglesia para orar. Necesitamos orar. Pablo les va a decir acá a los hermanos, por esta causa, por todo lo que ya les venía hablando, por todo lo que ya les he hablado, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Pablo dijo, voy a orar por ustedes. Voy a orar por ustedes, hermanos. ¿Por qué? Porque los amaba. ¿Por qué? Porque quería enseñarles que ellos también pueden orar de esta manera. ¿Por qué? Porque tenía que presentarse delante del Padre para orar. Ojalá que cada uno de nosotros podamos dedicar tiempo a la oración. Podamos dedicar tiempo a orar. En el tiempo que no teníamos celulares, nos íbamos a la cama y antes de acostarnos orábamos. Ahora nos acostamos y estamos mirando las redes sociales. O estamos viendo si me llegó algún correo electrónico, o estamos viendo qué es lo que dice tal o cual, o la información de último momento.
Nada de eso está mal. Si dedicas tiempo a orar. Orá. Orá, orá en todo tiempo, en todo lugar. Orá en la posición en la que te encuentres. Orá en el momento en que te despertás en la noche o a la mañana antes de salir, antes de comenzar el día. Orá con acción de gracias. Agradece siempre al Señor todo lo que nos da, todo lo que te da, todo lo que te provee. Agradece al Señor por cada uno de los hermanos de la iglesia. Agradece al Señor por lo que te enseña en su palabra. Rogá al Señor por aquellas necesidades que tenés. Rogá al Señor por las necesidades de los demás. Pero hacelo. Acordate que es un mandato del Señor. Orad sin cesar. Acordate que podés hacerlo en cualquier lugar y en cualquier momento. Acordate que podés hacerlo en cualquier posición que estés. Y acordate que en la Biblia está lleno de ejemplos, de hombres y mujeres que oraron, que clamaron al Señor. Y el Señor respondió. Siempre nos responde. A veces sí, a veces no. Pero Él nos responde. Orá. Orá al Señor. Pedí al Señor. Dedicad tiempo a la oración. Te animo a que hagas eso y que empieces hoy. Empezá hoy mismo. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre Celestial, por tu palabra. Agradecerte por Pablo orando por los hermanos en Éfeso. Agradecerte por Pablo que nos enseña también a nosotros cómo orar a ti, Señor. Cómo interceder por los demás. No solamente por nosotros mismos, sino por todos los demás. En especial por aquellos que no han creído en ti como Salvador, Señor. Rogamos que obres grandemente para que podamos dedicar más tiempo, Señor, a orar. Pedimos ahora que nos bendigas en el resto de esta reunión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les voy a invitar a que nos pongamos de pie. Y vamos a cantar el himno que dice: Pecador, ven a Cristo Jesús y feliz